Naturopatía en tiempos modernos, conciencia de unidad global y sendero a la naturaleza. Noviembre 2020. Hola Chile, hola mundo hispanoparlante. Desde Venezuela transmite su anfitrión en esta presentación, Harold Reyes, naturópata de Venezuela, y quien va a exponer un tema bien importante, cuál es el azúcar versus cerebro versus emociones, enfoque naturopático. Para ello les presento lo que sería la agenda que vamos a tener durante esta presentación, esta media hora. Vamos a tener una pequeña introducción, hablaremos y presentaremos como marco referencial qué es el azúcar, qué entendemos por azúcar, porque hasta en eso muchas veces hay algunas confusiones. El cerebro como agente importantísimo en el tratamiento y primer consumidor de esa azúcar que nosotros pudiéramos estar ingiriendo o que en el cuerpo existe. Y luego hablaremos de las emociones. ¿Qué tienen que ver las emociones con el consumo del azúcar y el funcionamiento del cerebro? Y eso lo veremos después, como dentro de un abordaje, digamos, naturopático, basándonos en los preceptos de las dos filosofías y los siete principios modernos de la naturopatía, podemos hacer un abordaje correcto de este problema. Así que vamos a ello. Diversas investigaciones han mostrado la relación que existe entre la ingesta de azúcar y los efectos nocivos que éste tiene sobre la salud, tanto en los aspectos fisiológicos, mentales, como en el área emocional y en los cambios de la conducta. Entre otros cambios, que son muchos, que se dice y se escribe en la bibliografía, se encuentran la obesidad, problemas metabólicos, alteración de los procesos del aprendizaje, disminución de la memoria a corto y largo plazo, ansiedad, depresión, punto muy importante que desarrollaremos más adelante, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Algunos autores muestro allí en 2 libros que hablan sobre el tema, y lo importante es que antes se tenía la idea, se asociaba el consumo de azúcar exclusivamente a los problemas metabólicos, tipo hipertensión y tipo diabetes tipo 2. Sin embargo, en la actualidad hay muchas alteraciones de conducta y muchas dificultades que se están presentando y que ya se ha demostrado científicamente tienen que ver o están relacionados con la ingesta de azúcar en nuestra dieta. Un esquema que más o menos simplifica esa idea a grosso modo es el consumo de azúcar, órganos principales afectados o que están relacionados con las afecciones como son el intestino delgado y el colon, es decir, todo lo que es el sistema intestinal, y el cerebro, que van a generar, así como el azúcar se convierte en un estímulo, van a generar emociones que pueden ser placenteras o no, que dictan o modulan el comportamiento de la persona que las consume. Y eso se convierte entonces en un ciclo de estímulo, placer, comportamiento, conducta. Y de ese ciclo hay que aprender cómo salir, porque tal como se presenta, ese es un ciclo adictivo. Y así lo están comenzando a estipular los grandes investigadores del tema. Así que continuemos entonces. Y hagamos entonces la presentación formal del primer elemento, que es la azúcar, o el azúcar, como también le dicen. Es una planta cuyo nombre común es caña, caña la india, caña de azúcar y otros términos que se emplean en diferentes regiones, cuyo nombre científico es el Saccharum officinarum L. En la actualidad no existen o existen pocas variedades puras o netas, sino que son productos de cruces híbridos de diferentes orígenes que consideran para su uso factores como rendimiento final, resistencia a las plagas, facilidad para el corte, gran producción en la parte industrial, entre otros factores. Esa azúcar es refinada, es tratada en los ingenios o centrales azucareros, donde reciben todo el tratamiento químico, del cual no vamos a tratar en este caso. En este caso vamos a hablar ya del azúcar refinada tal como sale de la planta y que puede estar provocando los efectos nocivos del que veníamos conversando desde el comienzo en su forma de azúcar comercial.
Ok, continuemos. ¿Cómo es el proceso para yo llegar desde la caña de azúcar de la planta hasta el polvo blanco que va a mi cocina? El que yo compro en la tienda, en el supermercado y que voy a consumir, y es el artista, digamos así, el actor, perdón, de esta ponencia. La caña es tratada y se divide en dos primeros grandes productos, que son el material insoluble, es decir, la fibra, que tiene un 15% de rendimiento, y luego los restos, que son jugos, que da un 85% de esos rendimientos. De ese jugo se extrae el agua, que es la gran mayoría, un 75%, y queda como materia disuelta un 15%, que se divide en dos grandes porciones desde el punto de vista químico. Unas impurezas que no corresponden a la sacarosa y sacarosa en un 13%, perdón. Esto es la fuente de esta información, es del 14º Congreso de Técnicos Azucareros que se dio en Guatemala, y de donde yo obtuve esta información. Pues esa sacarosa está compuesta por dos moléculas o dos productos químicos, que son la fructuosa y la glucosa. Importancia de estos dos grandes productos para nuestra salud. La fructuosa consigue, una vez que ingresa a nuestro organismo, una vía de metabolización, que es la vía hepática. Hay unas proteínas transportadoras, que es la GTUT5, que la lleva y la transfiere hasta el hígado, donde por vía hepática, a través de los adipocitos, se convierten en reserva como glucógeno o como grasa. Es decir, hasta ahí llega el componente de fructuosa que está en ese azúcar que estamos consumiendo en el plato, en las tortas, en los pasteles, en todos los alimentos que contienen sacarosa. ¿Ok? Y la otra parte, que es la más importante para el efecto de esta presentación, es la glucosa, o como se le conoce normalmente, lo que se mide en grandes cantidades o en cantidades controladas a nivel sanguíneo. Esta llega a nuestro cuerpo por vía sistémica, por vía circulatoria. Es insumo para generar energía en todas las células, por lo que consigue diferentes transportadores proteínicos que lo llevan a todo el organismo. Cada célula recibe glucosa necesaria para su supervivencia y para poder generar la energía que requiere el organismo para trabajar y mantenerse en equilibrio. Entonces, esa glucosa llega también al cerebro. Y esa glucosa, vamos a ver ahora cuáles son los efectos que puede tener al estar la glucosa en gran cantidad, porque siempre vamos a tener glucosa como componente necesario, indispensable para metabolizar todos los factores que están en nuestro organismo, todos los nutrientes, y generar la energía que requerimos para funcionar. Ok, entonces vamos a hablar un poquito del cerebro. Para contar un poco de una historia corta que nos va a dar la antesala a qué hace y por qué es importante analizar esto que está sucediendo en el cerebro como consumo o producto de consumo o ingesta de la glucosa, pensemos que son las 3, los invito, piensen que son las 3, 4 de la tarde o un poco más en aquellos países que tienen estaciones, y de repente sentimos que algo nos provoca, como comer algo, pero que de preferencia fuera dulce. Se agradece no comer un plato caliente, salado, sino que a esa hora provoca algo que sea dulce. Pues simplemente ese es el cerebro, que como funciona con azúcar y ya ha consumido gran parte de la que ingerimos en el transcurso de la mañana o el resto del día, ya comienza a sentir o comienza a tener hambre. ¿Pero hambre de qué? De glucosa. Se disparan entonces unas respuestas a nivel del cerebro que dicen: necesito y deseo, por pensamiento lo estamos haciendo, necesito y deseo esa barra de chocolate, qué rico, que me lo quisiera comer ahora. Y se bombea entonces una potente dosis de material, que es la dopamina, ¿verdad? Y esa dopamina va como que si fuera una vía de recompensa al estímulo del pensamiento, y esa dopamina va a hacer que el cerebro entonces
esa barra de chocolate, esa rica torta, sea apetecible. Si satisfacemos ese deseo, la vía de recompensa cambia entonces de modo dopamina a un modo donde va a bombear neurotransmisores que son las betas endorfinas, que son las que finalmente van a generar en mi sensación, en mi sistema completo, placer de haberme comido ese trozo de chocolate, esa torta de chocolate, de manzana, de lo que a ustedes les guste, pero que es verdad que se le hace agua a la boca. Eso es lo que pasa en el cerebro, que él se siente con necesidad de recibir esa dosis de glucosa, esa dosis de azúcar para poder funcionar y tener como respuesta entonces una sensación o una emoción de satisfacción, de placer. Su cerebro entonces agradece ese azúcar y proporciona que ha proporcionado esa barra, que la siente lo más dulce del mundo, y se establece una especie de control de la dieta, del régimen alimentario, a través de esa vía de compensación, estímulo, recompensa, y que me va a dar a mí un cambio de conducta. ¿Okay? Eso hay un autor que ha hecho grandes investigaciones en la Universidad de Monash en Australia y que tiene muchos estudios acerca del control que se genera en el cerebro en cuanto a la alimentación que nosotros estamos llevando, y que lo ha llevado a él en esas investigaciones a establecer algunas teorías del control del cerebro en el caso de las diabetes, por una mala respuesta a una baja de glucosa en sangre. Continuemos entonces. El cerebro, la estructura donde se recibe y donde se generan todos esos cambios neuronales y esos cambios endocrinos que son producto del estímulo por la necesidad del consumo o la baja de azúcar en el cuerpo, es una estructura que se llama el hipocampo. Es preciso decir que aunque tenemos en voy a señalar acá, estas estructuras dentro de lo que es el encéfalo, estas estructuras corresponden no a un órgano necesariamente que tiene paredes, que tiene tejidos, son grupos de neuronas que se especializan en alguna actividad en especial y se comportan como una red neuronal. Entonces, esta estructura llamada hipocampo tiene como funciones principales, entre tantas de las tantas que tiene, mediar en la generación y la recuperación de los recuerdos. Hay un caso bien típico en esta estructura, y es que ellos no necesariamente los recuerdos están allí guardados, sino que es en ese sitio, en el hipocampo, tenemos como una especie de índice de dónde están ubicados los segmentos del recuerdo que la persona está tratando de invocar. Es muy parecido en ese sentido al cómo funcionan los índices de tabla, la tabla índice que tienen las computadoras para indicar en qué parte, en qué sector de los discos duros que puedan tener están ubicadas la información que él va a recoger por esos índices y va a conformar el pensamiento, o va a conformar, no el pensamiento, disculpen el error, va a conformar el recuerdo que está almacenado. También tiene como función la consolidación de los aprendizajes realizados, almacenar recuerdos a largo plazo, que es un poco lo que estábamos comentando anteriormente, e interviene en el modo en que percibimos el espacio, es decir, también es importante para la navegación espacial. ¿Qué pasa o cuáles son los efectos que, teniendo en cuenta las funciones bien características posee el hipocampo, van a producir algún tipo de afectación a nivel del cerebro eso es lo importante, cuando hay una sobrecarga de ingesta de glucosa en la alimentación? Ok, en París, en la Universidad de la Sorbonne, hay un científico llamado de apellido Chapelot que en el 2018 él logró establecer patrones de conducta que respondían al consumo de azúcar bajo control y que daban características propias de una conducta psiquiátrica determinada llamada adicción, que tiene para ser llamada adicción unos parámetros, que bien si él decía que los cumple algunos de ellos, no lo cumple en la totalidad, para que actualmente podamos decir que
ese efecto de pseudoadicción que pudiera establecerse en este momento con el consumo de glucosa y el comportamiento de la conducta a través de ese consumo, no es típicamente lo que se tiene parametrizado para una enfermedad llamada adicción. Pero qué importante es que se sepa, que se conozca que el azúcar en esa cantidad y bajo las condiciones que vamos a ver después conectadas a las emociones, se puede convertir en un ciclo no productivo, un ciclo adictivo, degenerativo incluso, que lleva a la persona a sufrir ese tipo de propiedades o de características como aquellos que fuman o que ingieren alcohol o cualquier tipo de droga. Afecta también el estado de ánimo, y esto es porque él va a competir o va a establecer tiempos de estadio o de retención de la serotonina en el espacio presináptico, que en el caso de los altos insumos o consumos de la glucosa generan que esa serotonina no se quede el tiempo necesario y no se puedan establecer entonces los contactos o las sinapsis completas para restablecer lo que es el funcionamiento normal de la función cerebral. Causa problemas de memoria y aprendizaje. Stevenson en el 2017 en la Universidad Macquarie ha realizado varios experimentos en humanos que comprueban el deterioro del aprendizaje como consecuencia de un alto consumo de azúcar. Un ensayo sencillo, él consolidó un grupo de jóvenes que los puso a recibir un curso, un taller, un proceso formativo y los sometió. La típica experiencia bajo control, un grupo consumía el azúcar y otro grupo consumía una muestra, digamos, de placebo, y aquellos que en corto tiempo, en semanas, mostraron problemas para continuar con la formación que se le había establecido. Impide la sensación de saciedad por efecto sobre la oxitocina, que es un neurotransmisor que indica entre el sistema digestivo y el cerebro que hay información que le dice ya estoy con los límites necesarios o suficientes para seguir comiendo. Así que saciedad apaga ese instinto natural del hambre. Cuando hay alta ingesta de azúcar, que hay mal funcionamiento a nivel de cerebro, pues esa comunicación no se da de forma apropiada y tendríamos entonces síndromes, por ejemplo, o características de conducta que la persona siempre anda con hambre, siempre tiene apetito, nunca se la sacia, y un problema pudiera estar asociado a la ingesta de glucosa. Altera la flora bacteriana, es decir, la biota intestinal, que por su conexión con el cerebro, por algo lo llaman, el sistema digestivo lo llaman el segundo cerebro. Provoca entonces inflamaciones o reacciones emocionales tales como la hiperactividad infantil, el insomnio, ansiedad, fatiga, demencia o depresión. También provoca alteraciones en la toma de decisiones o voluntad. Por eso es que recordamos el ciclo inicialmente que yo mostré el esquema, que era el consumo, el estímulo, la respuesta y después la conducta. Una manera de romper ese ciclo es o de mantenerlo en este caso, es que la forma en que yo voy a tener voluntad, decisión o toma de decisiones para cambiar la conducta que vengo presentando es por inflamaciones a nivel cerebral, esa conducta no es tomada. Y ahora llegamos al gran tema, el tema de las emociones. Caritas felices, tristes, enfadados, sorprendidos, somnolientos, en fin, diferentes condiciones emocionales y conductuales que podemos estar presentando en una vida normal. Es normal que tengamos momentos de tristeza, que tengamos momentos de alegría, pero no puede ser o no es una condición, digamos, del todo natural que nosotros andemos todo el tiempo o presentemos conductas tristes constantemente. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se relaciona entonces el azúcar con la glucosa, el cerebro y las emociones. Primero que nada, definir qué son las emociones. Las emociones es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo
cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra deriva del latín movimiento, impulso. Es decir, emoción es cómo yo respondo ante una situación sin mediar el sistema nervioso central. Es decir, es lo que son las emociones viscerales, son netamente orgánicas y permiten que yo me adapte y que nos prepare a dos condiciones: huida o me quedo estático. Ese es el sistema que siempre hablamos cuando diferenciamos una condición de equilibrio o una condición de estrés. En este caso es ante algo que mi cuerpo, por características propias de mi constitución, yo voy a responder de una manera o de otra. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre emociones y sentimientos? En los sentimientos hay una valoración consciente de la emoción. Una araña, o un chocolate, esas reacciones que estamos haciendo no las pensamos inicialmente. O una araña, ¿qué será la araña? Tiene 6 patas, son peludas, camina. No, simplemente veo la araña y me sorprendo. Entonces yo reacciono y valoro qué es lo que la araña representa para mí. Y ahí está la parte, el enfoque naturopático. Si yo busco simplemente, el azúcar puede causar este tipo de reacciones cuando la persona ve el chocolate que come y al comerlo entra en el ciclo degenerativo, el ciclo de adicción y cambia de peso y comienza a tener alteración del manejo del peso corporal. Pero eso lo ve a la araña. Pero la araña, ¿qué le recuerda? La araña le recuerda de repente una experiencia que vivió en una circunstancia que hace que cada vez que una araña tiene esa reacción, o cada vez que yo veo un chocolate, simplemente busco en el chocolate lo que no consigo en la calle, que lo que no consigo en mi entorno, que es tranquilidad, que es placer, que es añoranza, que es recuerdos placenteros. Y como yo no los tengo por X situación que yo esté viviendo, lo voy a buscar en ese chocolate, en esa barra de chocolate. Entonces, tenemos una mezcla allí, una combinación de efecto fisiológico, efecto psicológico y respuesta conductual asociadas al consumo de azúcar. Y eso es bien importante, que nosotros como naturópatas tomemos todo. A ver, ¿cómo le explico esto para que quede bien claro en la audiencia? Si yo como naturópata veo los esquemas que me dicen que hay un problema y que todo está asociado al azúcar, pues yo diría, ¿cuál es la solución inicial? Quitamos el azúcar. Pero eso no lo piensa un naturópata. El naturópata va a buscar qué está pasando más allá de lo fisiológico, de lo que está sucediendo en la parte corporal, física de nuestro cuerpo, qué está pasando con el entorno de esa persona, de ese asiente, de ese paciente que se convierte, o que estamos buscando que sea entonces el testigo propio y dueño y responsable de su sanación. Bueno, conseguimos que a través del estudio y que la persona evalúe qué está pasando cada vez que se come la barra de chocolate, que cae en adicción, que haga una autoevaluación y reconozca en él que hay un efecto emocional que está llevando a caer en ese ciclo adictivo. Pues eso es la forma en que nosotros estamos tomando la naturopatía por donde debe ser, por el camino de la filosofía, por el camino de los principios fijados para la profesión naturopática. Algunas recomendaciones que se pudieran hacer muy a grosso modo, y recordemos que todas las recomendaciones siempre deben ser personalizadas, pero aquí en este caso estamos dando recomendaciones genéricas que el naturópata debe evaluar en qué cantidad, en qué proporción, qué dosis y en qué condición va a suministrar o va a recomendar alguna de estas opciones que puede tener la persona. Y vamos a mencionarlas rápidamente.
Con tomar conciencia de la condición de gusto o atracción al consumo del azúcar, como yo acabo de decir, reducir el consumo de alimentos que sean procesados, salsas y bebidas azucaradas, aumentar el consumo de alimentos naturales, de preferencia crudos, sancochados o cocidos, al vapor o a la plancha, preferir el consumo de frutas enteras a consumir jugos o zumos de fruta, ya que las fibras presentes en la fruta retrasan la absorción de la glucosa, consumir alimentos ricos en triptófano, que reducen la ansiedad y la depresión y pueden encontrarse en ajo, cebolla, avena, col, calabaza, tomate, habas, higo, y ahí está la lista. Para favorecer el metabolismo de la vitamina C y la vitamina B3, consumir alimentos como lechugas, espárragos, zanahoria, espinaca, soya, pepino, berros y otros más. Consumir alimentos ricos en ácido fólico, porque equilibran los procesos químicos cerebrales y permiten controlar el estrés, los cuales están presentes en espárragos, brócoli, col, remolacha, soya, es decir, esa gran cantidad de alimentos que tenemos allí. Y consumir magnesio, porque tienen efecto sedante, reductor de la tensión nerviosa y la irritabilidad, y se encuentra en almendras, arroz integral, zanahoria, lentejas, verduras, y ahí está la lista. El consumo de zinc reduce el nerviosismo y la ansiedad, el cual se encuentra en almejas, nueces, y ahí está la lista. Preferir el consumo de ácidos grasos tipo omega 3, porque previenen los trastornos emocionales que se encuentran en nueces, almendras y pescado. Consumir fenilalanina, esencial para la síntesis de la norepinefrina en el cerebro, lo cual se encuentra en almendras, espinaca, y tenemos esa lista. Consumir vitamina B6, porque facilita la transportación o el transporte del triptófano en serotonina, y se encuentra presente en plátanos maduros, para el caso de España que lo llaman maduro, plátanos, aguacate, arroz integral, legumbres, nueces, espinacas y otras más. Realizar ejercicio físico diariamente, ya que la actividad física reduce los niveles de glucosa hasta por 24 horas. Efectuar diariamente ejercicio de respiración, relajación y meditación que contribuyen a disminuir el estrés y la ansiedad. Como ustedes acaban de ver, lo que se está recomendando es ampliar el campo en el que el naturópata ve y puede inspeccionar cuál es la situación a la cual ha llegado esa persona con el consumo de azúcar. Es sin lugar a duda, entonces, como conclusión, este trabajo muestra cómo se pueden realizar el trabajo naturopático siguiendo los preceptos filosóficos y los principios que rigen la profesión naturopática. Las recomendaciones que se pueden surgir para lograr la vuelta a la salud no pasan exclusivamente por eliminar el consumo del azúcar, sino que muestran la necesidad de manejar de forma personalizada las recomendaciones según el estilo de vida, la actividad física, la calidad de la alimentación y el manejo profundo de las emociones de ese paciente consultante o saludante en esta situación específica. Es decir, tomamos los principios de holístico, integración, tratar la causa y no los síntomas, ver como un todo a ese paciente, usar la teoría del holismo y el principio de unicidad, es decir, todos somos diferentes. Con esta presentación espero haberle dado un poco el sentir de que la profesión naturopática puede ser bien ejecutada si tomamos en cuenta todos los factores y no nos quedamos solamente arraigados a uno de los o una de las aristas que están involucradas en el estado de salud del cuerpo humano. Les dejo aquí la bibliografía que fue consultada. Si alguno está interesado en entrar en contacto con Naturoven, con mi persona, mis correos en la red, @Naturoven, de naturópatas venezolanos, Twitter, Instagram,
Facebook, página blog. Coloquen la palabra Naturoven en su buscador de Google y nos van a conseguir. Un inmenso placer y un cariño para todos ustedes por este tiempo en esta presentación. Hasta luego y orgullo de ser naturópata. Hasta luego.